A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana, en los campos alsacianos, 1885, un perro furioso gruñó desde lo profundo de un viñedo. Se lanzó con los colmillos afilados contra un niño que iba de la mano de su madre. La madre intentó proteger al pequeño, pero fue inútil. Aquella masa de pelos y rabia, de colmillos y garras, era imparable. Y aunque las heridas eran graves, lo fatal era la enfermedad que sufría el perro: rabia. Aquello significaba una condena a muerte para el niño, en una época en la cual no existía ningún remedio. El niño era Joseph Meister y estaba condenado a muerte como miles de personas en Europa, porque no había remedio contra la rabia. Cuando el virus atacaba, empezaban convulsiones, alucinaciones, luego el delirio, la hidrofobia, horror al agua y la muerte en menos de 4 días. La madre del niño entonces viajó a París para buscar ayuda de Louis Pasteur, químico y microbiólogo que estaba investigando la vacuna contra la rabia. La única posibilidad de salvar al niño era probar en él la vacuna que hasta entonces no había sido probada en humanos. Pasteur inoculó en el niño tejidos del cerebro de un conejo muerto con rabia y durante una semana aplicó una dosis diaria. El niño se debatió entre la vida y la muerte y al final logró recuperarse en forma total. Pasteur, El Salvador, estaba desapareciendo un día como hoy, septiembre 28 de 1895. Y los recordamos porque salvó al niño Joseph Meister y sigue salvando con sus vacunas a millones de personas en el mundo. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía. Los procesos judiciales por el paro deben seguir su curso. Universidades recibirán $1.300 millones en 2023. Embajada de Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato Rusia. Luego de 3 años, Quito cuenta con una ordenanza para el soterramiento. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Doble Crimen; Roberto Aguilar, Justicia a la carta en 30 días. José Hernández, ¿por qué el presidente se cree chamán? Noticias del día. Fiscalía. Los procesos judiciales por el paro deben seguir su curso. Los procesos deben seguir su curso según los elementos que obren en cada expediente. Así respondió este martes 27 de septiembre del 2022 la Fiscalía General del Estado ante un requerimiento después de que la dirigencia indígena y campesina definió el número de procesados por las protestas sociales de octubre del 2019 y junio del 2022. Esto sucedió en la reinstalación este martes de las mesas de seguridad, justicia y derecho, que son parte de los diálogos que se desarrollan con el gobierno desde el 13 de julio del 2022. Nosotros exigimos que sean revisados los 552 procesos judiciales, dijo Samuel Lema, presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE, sobre la declaración de Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, en torno a que en los primeros 70 días de conversaciones se habrían logrado 54 acuerdos. El dirigente de la FEINE señaló que será necesario revisar los documentos firmados. Adicionalmente, la FEINE y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, buscan una reparación integral para los familiares de los 8 fallecidos durante la revuelta.
En el caso del archivo de las causas judiciales, el gobierno es espectador y está atento a lo que responda la Fiscalía, que es una institución que se maneja de forma independiente y tendrá que hacer su trabajo, resaltó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Insistió que al gobierno lo que le interesa es la paz social que se construye con justicia y con la aplicación de derechos. Universidades recibirán 1.300 millones de dólares en el 2023. Las universidades del país recibirán en el 2023 unos 200 millones de dólares que el presupuesto actual de 1.100 millones de dólares, según Andrea Montalvo, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT. Montalvo destacó que por primera vez la entrega del presupuesto a las universidades está ligada a indicadores de calidad. Por primera vez, esa fórmula de distribución se hizo de manera colegiada con las universidades. Hemos incluido indicadores de calidad tales como número de estudiantes admitidos y tasas de retención de las universidades, explicó. Esto dijo con la finalidad de que esos recursos lleguen de manera equitativa a las universidades. La titular de la CENESIT también informó que desde la semana anterior está listo el borrador del reglamento para el proceso de admisión de estudiantes que deberán implementar las universidades desde el 2023. Embajada de Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato Rusia. La Embajada de Estados Unidos en Rusia solicita a sus ciudadanos que abandonen de inmediato este país, según se desprende de un comunicado publicado en la web de la legación diplomática. Los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan a Rusia deben salir del país de inmediato mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales, dice la nota. El comunicado recuerda que el 21 de septiembre del 2022, las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania. Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los pasaportes de los dos países, indica el comunicado. Agrega asimismo que actualmente las opciones para salir de Rusia son extremadamente limitadas y a menudo no están disponibles si no se reserva con el suficiente tiempo de antelación. Las rutas terrestres para coches y autobuses siguen abiertas, continúa. Por ello, los estadounidenses que decidan abandonar Rusia deben hacerlo lo antes posible. La misión diplomática advierte que tienen grandes limitaciones para asistir a sus ciudadanos, además de que las posibilidades de salir del país pueden reducirse aún más en cualquier momento. Luego de 3 años, Quito cuenta con el soterramiento. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó este 27 de septiembre con 13 votos a favor el proyecto de ordenanza que regula la infraestructura física que las redes de energía eléctrica, telecomunicaciones, semaforización y videovigilancia instaladas en los bienes de dominio público. La normativa determina la obligatoriedad de construcción de infraestructura soterrada para nuevos proyectos arquitectónicos como lotizaciones, urbanizaciones, proyectos bajo el régimen de propiedad horizontal y similares, en los que se deberá construir una acometida soterrada desde el punto de conexión de energía eléctrica y de telecomunicaciones más cercano o factible hasta el ingreso al predio. La ordenanza se elaboró en 3 años y tras observaciones al proyecto se logró aprobarla. ¿Pero qué pasará con las zonas donde los postes ya no soportan más cables? El concejal Juan Carlos Fiallo, ponente de la normativa, explicó que con la ordenanza será posible cobrar valores por el servicio de soterramiento, algo que al momento del municipio no cobraba por falta de normativa y en lugares donde ya existe.
Esa recaudación permitirá realizar inversiones en otras zonas de la urbe, para que el soterramiento no sea exclusivo de ciertos sectores. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa, Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición, todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, ¿sí?, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar lógicamente a consecuencias no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como Carapaz, ¿ya? No, empiece caminando. Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado de ¿qué? De una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas de librito en donde había una revista que decía que les iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar, yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Entrevista del día. La mañana de este miércoles, Fernando Villavicencio, hasta hoy presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en Radio Sucesos habló sobre la situación de la Policía Nacional luego del asesinato de María Belén Bernal. ¿Qué le pasa a la Asamblea? La señora madre de María Belén Bernal convocada 3 veces. Eso es revictimizar y revictimizar. La Asamblea sigue siendo la misma Asamblea de los últimos 15 años, no ha cambiado para nada, va de mal en peor. Lo que ayer vimos algunos legisladores, muy pocos, una minoría crítica, es eso, el término que tú acabas de utilizar y que está muy en boga hoy de los llamados defensores de derechos humanos, la revictimización. ¿Cómo una Asamblea Nacional pudo prestarse? Y hablo a nombre de la Asamblea, de la institución, aunque la señora madre hubiese querido, la Asamblea no podía dar paso. El presidente de la Asamblea, los presidentes de las comisiones que recibieron a la madre de María Belén Bernal, no podían dar paso a este proceso de humillación, de revictimización, y que sin duda vulnera no solo los derechos humanos de la familia, sino también vulnera los principios que rigen a la Asamblea Nacional. Nosotros nos opusimos, fuimos críticos, y luego lo que se provocó en el Pleno es un debate estéril y doloroso, Además de todo, disputándose, no me toca a mí, no en esta comisión, disputándose no en la las hilachas para capitalizar, para privatizar el dolor de una familia y de un país, porque el caso de la abogada Bernal es un dolor que sacude a todo el país. No creo que haya un solo ecuatoriano que no haya hecho suyo este crimen horrendo.
Pero lo que se vio ayer en la asamblea de parte de las bancadas, no, yo llegué primero, yo le cité primero, a mi comisión llegó primero, no, la mía es de derechos humanos, no, la mía tiene 5 de UNES y 4 de oposición. Eso fue lo que se calculaba ayer y finalmente, como no tenían los votos en las comisiones donde UNES tiene fuerza, no tenían los votos, entonces provocaron, no es una comisión multipartidista, Milton, es una comisión de la nueva mayoría, es una comisión del correísmo y del Partido Social Cristiano. Algunos decían, escuché a algunos políticos decir que el gobierno es ridículo al nombrar, o el mando policial al nombrar a 7 mujeres al mando de la escuela de policía. ¿Qué dirán ahora de nombrar a 5 mujeres al mando de una comisión pluripartidista que tiene que investigar qué? ¿Qué son? ¿Fiscalía? ¿Qué son? ¿Policías? Es que es una forma de intromisión en la justicia. Esa es una forma de intromisión en la justicia, de no permitir que sea la Fiscalía General del Estado y luego ya, en este caso, la instancia judicial, quienes decidan, utilizando protocolos, instrumentos técnicos y el propio Código Orgánico Integral Penal, lo que pasó. Pero el momento en el que la Asamblea Nacional, sí, mete las manos en este caso, provoca un gravísimo daño. Ayer hubo críticas y planteamientos importantes. ¿Cómo así tratar solamente un caso? Si tenemos un cementerio de dolor de este país. 2.100 desaparecidos en Ecuador. Exactamente, tenemos y casos emblemáticos que más de una década no han encontrado solución, como el caso del asesinato del general Jorge Gabela. Hay un informe que fue falsificado durante el correísmo para liberar de responsabilidad a los autores intelectuales. Hay el caso del asesinato, sí, asesinato y luego transformado en suicidio del subteniente coronel en un cuartel de la policía del Lago Agrio, que tampoco ha encontrado solución. Y así podemos seguir contando todos los cadáveres y las víctimas que reposan en los armarios del correísmo, pero ahí sí no quieren tocar, ahí sí no. Se ha politizado, a mí me duele mucho, y reitero y levanto mi voz de protesta por esto, ¿no? Ahora, Fernando, sobre este caso, usted dice, bueno, esto es producto de la nueva mayoría de esta comisión ocasional que investigará el caso de Bernal. ¿Qué cree que busca el correísmo y los socialcristianos con esto? Bueno, ellos siempre están listos como gallinazos, para intentar apropiarse de todo. Si usted ve, hay un evento, hay un siniestro, ellos están ahí, se ponen en la camiseta. Ellos buscan distraer los grandes temas. Hoy mismo están muy empeñados en la asamblea, y de eso también entiendo, me preguntarán, lo que resolvió anoche el CAL, al haber calificado una queja de Ronnie Aliaga en mi contra. El señor Aliaga está pidiendo 90 días de suspensión por haberle dicho tetón. Y no será, ¿por qué era? Por haberle dicho tetón en una sesión de la asamblea, y esto en respuesta a que él me dijo que soy un energúmeno. ¿Y por qué tetón? No es mi frase, no es mi mote, no es mi alias, yo no me inventé. Eso surgió de este país que es muy rico. Que su alias es Florín. Ahorita me acuerdo. El mío es Fiu. Bueno, Don Villa también. Pero yo no les demando ni planteo ninguna acción penal, porque la vida es también para reírse. Yo no soy el autor del mote El Tetón, ni el cartel de los tetones. Esto nació al calor de la sal quiteña, de la creatividad en redes sociales, y claro, a mí me parece muy bonito, porque además no tenemos como hombres por qué sentirnos avergonzados. Los hombres también tenemos pezones, ¿verdad? Algunos más que otros, claro. Algunos más que otros. Porque no todos se van a una piscina, ¿no? Claro, el problema... El tema es que las muestres. El problema de fondo es en dónde estuvo este señor Tetón, el señor Aliaga, perdón. ¿Dónde estuvo? Estuvo en una piscina con prófugos de la justicia, nada más y nada menos que con Javier Jordán, quien aparece vinculado a Leandro Norero, que es el capo del cartel, uno de los capos del cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, era una piscina de capos. Lo de fondo ahí no es si sea tetón o no, ¿sí? Si está muy gordo o no. El problema es qué hacía un asambleísta que es miembro del Consejo de Administración Legislativa, que es un fiscalizador por naturaleza. El tema del pedido de sanción del asambleísta Aliaga entonces es por un adjetivo. Exactamente, porque según él, gracias a ese adjetivo se ha inducido, se ha generado una campaña de odio en redes sociales donde le han dicho de todo. Ahora, ¿yo qué culpa tengo? Yo no tengo la culpa. O sea, ¿para qué se fue a meter en la piscina? Yo no le empujé a la piscina. Él estaba bien desvestido, casi digo bien vestido, bien desvestido para irse a la piscina, ¿sí?
Yo no tuve nada que ver con esa piscina, pero ahora en cambio me quieren suspender. ¿Qué es lo que está atrás de esto? Y eso es lo importante. ¿Qué busca el correísmo y el Partido Social Cristiano? De lo que yo conozco, esta es una decisión y un acuerdo entre Jaime Nebot y Rafael Correa. Sacarme de la asamblea. No quieren que en los próximos 3 meses yo esté en la comisión de fiscalización para sacar un informe sobre los vínculos de esta estructura liderada por Javier Jordán con la estructura narcodelictiva de Leandro Norero. Yo mismo he facilitado importante información, a más de la información que tiene Fiscalía y la Policía. Hay otras propiedades y otras empresas offshore que las manejan Leandro Norero y también el señor Jordán. Entonces están aterrados porque se pueda visibilizar los vínculos que tiene UNES, el partido UNES, con estas estructuras. Entonces quieren, en los próximos días, que irán rapidísimo, sacarme de la asamblea 3 meses, lo cual significa quitarme de la comisión de fiscalización, y vienen los juicios políticos, ¿sí? Y vienen los casos grandes como Coca-Cola Sinclair. Vamos a ver qué pasa el día de mañana a las 8:30 de la mañana en uno de los grandes casos de investigación que he liderado, y también el otro caso de la multinacional Schlumberger, que ya muchos medios de comunicación al fin están interesándose en una de las grandes tramas también de corrupción del correísmo. Bueno, el CAR está controlado por los socialcristianos y por el correísmo, pues. O sea, no es un odio gratuito. No es un odio gratuito. Reitero, quienes están atrás de esta decisión de sacarme de la comisión de fiscalización son los líderes. Porque no digamos, seamos sinceros, ¿alguien cree que el señor Torres maneja el Partido Social Cristiano, el Bloque Social Cristiano? No. Eso maneja Jaime Nebot. ¿Alguien cree que el señor Ronnie Aliaga maneja el bloque de UNES? No, eso maneja Rafael Correa. Es decir, entre el señor Correa y el señor Nebot deciden lo que hace el correísmo y el nebotismo en este país. Y en la Asamblea Nacional ellos son los que deciden. Hay que sacar a Villavicencio para que no siga investigando. Y esto también tiene el respaldo de algún sector del gobierno, y lo voy a decir así, clarito. ¿De qué sector del gobierno? De los que no quieren, y van a ver mañana cómo vota el gobierno en el caso Coca-Cola Sinclair. Que no debería recibir Coca-Cola Sinclair por parte de Sinohidro, por supuesto, hasta que se aclare todo este tema. Recibir la obra con 17.500 fisuras, irreparables según los informes técnicos de SELEC, sería la peor irresponsabilidad de este país. Por su parte, Eduardo Febres Cordero, experto en materia migratoria, en Radio Sucesos habló sobre la regularización de ciudadanos extranjeros. Escuchemos lo que dijo. Podemos decir de este plan que tiene el gobierno, que lo lanzó hace un mes, que incluso estuvo en la Asamblea General de la ONU pidiendo ayuda para que se lleve a cabo esta situación y bueno, para que se puedan regularizar 324,000 ciudadanos venezolanos. Bienvenido, Eduardo, y bueno, le escuchamos con todo su análisis y perspectiva sobre lo que está sucediendo con este tema. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. En efecto, el plan de regularización de venezolanos en el Ecuador es un proceso que no es la primera vez que se realiza en el país. Este ya sería el tercer proceso de regularización que se hace en el Ecuador. En esta oportunidad, en efecto, se está llevando a cabo de muy buena manera. Podríamos decir que está siendo exitoso el proceso de regularización. Sin embargo, nosotros diferimos muchísimo de las cifras que el canciller de la República ha dado en los últimos días en algunos medios de comunicación, donde indicaba que aproximadamente más de 100,000 personas ya se habían registrado desde el inicio de este proceso. Nosotros hacíamos la aclaratoria que desde el inicio del proceso hasta no hace mucho, la plataforma tecnológica que ha sido utilizada para esto ha generado muchos problemas con el envío o la activación de los códigos para que las personas puedan avanzar en el proceso de registro. Esto ha hecho porque conocemos los casos y hemos estado junto a nuestra comunidad de personas que han hecho su registro, es decir, han hecho 2 y 3 veces los registros por el tema tecnológico. Entonces esto nos daría una cifra de entre 10 y 20,000 personas aproximadamente que realmente no se han registrado o que tienen este subregistro, así que la cifra sería menor. Más allá de esto, de que la cifra sea un poco menor o no, no se puede descartar el hecho de
que el proceso en este momento sea exitoso con el tema del registro de venezolanos. Hemos visto las declaraciones del presidente de la República en la ONU, donde pedía ayuda, y bueno, muchos periodistas coincidirán con este tema de que el presidente se lo pasa pidiendo ayuda para múltiples temas y parece que no tuviera la capacidad de poder enfrentar las situaciones. Hay que recordar algo, y es que la migración venezolana se ha convertido en el mejor negocio para muchos de los estados. Es verdad que el Ecuador en este momento es el tercer país que recepta la mayor cantidad de migrantes venezolanos en Sudamérica. Sin embargo, también es importante aclarar a la opinión pública que la comunidad venezolana, sí, en efecto, el Estado ecuatoriano está invirtiendo una cantidad de dinero para hacer el proceso de regularización, pero este dinero no viene del bolsillo de los ecuatorianos. Esto es un dinero que viene de parte de la cooperación internacional, que está haciendo aportes económicos específicos para estos procesos de regularización. Pero aparte de esto, los ciudadanos venezolanos en el Ecuador, y hay que recordar cifras, desde hace más de 6 años habían estudios que indicaban de que el 90% de los migrantes venezolanos eran migrantes profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los migrantes venezolanos han venido al Ecuador y han aportado con mucho conocimiento, han aportado con mucha mano de obra calificada, que no le ha costado un solo centavo al Estado ecuatoriano. Y quizás esto a veces es un poco difícil de entender al ciudadano de a pie. Pero es importante tener en consideración que el hecho de que una persona venga con una serie de conocimientos, como conocimientos universitarios y de experiencia calificada, pues obviamente genera un aporte muchísimo más grande a un Estado que el gasto que puede generar ese Estado a esa persona. También es verdad que los venezolanos hacemos uso de diversos servicios, como por ejemplo la salud pública, que el Estado ecuatoriano lo garantiza, no solamente para los nacionales, sino también para los extranjeros, porque es un derecho constitucional, y en efecto eso genera un gasto, pero los ciudadanos venezolanos a diario, 500.000 personas que paguen impuestos, 500.000 personas que consumen, porque hay que decirlo también con sus palabras, que el venezolano lamentablemente es muy consumista, porque venimos de una sociedad donde permanentemente el petróleo nos daba una bonanza permanente, y una de las principales razones por las cuales los venezolanos salimos del país es por la razón económica, por esa razón social. Y el hecho de llegar a un país donde tengamos una mejor estabilidad económica, pues nos va de alguna manera, culturalmente es un error, pero es una realidad, eso va a causar de que sigamos esa cultura del consumismo. Y por alguna razón, muchas empresas, hay muchísimas empresas en el Ecuador de seguros, de transportes, de turismo, que ahora se han visto levantadas en los últimos años gracias a la llegada y a la presencia de los ciudadanos venezolanos. Veíamos hace 5 o 6 años, cómo proliferó en la ciudad de Quito, en la ciudad de Manta y en la ciudad de Guayaquil, proliferaron los hostales, por ejemplo. Y eso fue un negocio muy rentable, muy lucrativo durante el tiempo que comenzó a generarse la migración venezolana. Yo particularmente conozco amigos ecuatorianos que ponían sus casas renteras a disposición y las adecuaban y una cantidad de cosas, y durante muchos años sobrevivieron y salieron adelante gracias a la migración venezolana. Entonces esas son las partes positivas también que hay que visualizar y hay que explicarle a la opinión pública. Y bueno, definitivamente hacer un llamado a la comunidad venezolana a que definitivamente siga este proceso de regularización, que es tan importante, porque entrar en la legalidad es justamente lo que nos hace mejorar como sociedad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Doble crimen, Hernán Pérez Luz, El Universo. No hay ni habrá palabras suficientes para repudiar el femicidio cometido contra María Belén. Un dolor profundo recorre el alma de los ecuatorianos ante semejante injusticia. En un instante toda una vida quedó destruida a manos de la irracionalidad.
Manos que no solamente cegaron la vida de su inocente víctima, sino que provocaron una herida profunda en el alma de su madre y en el espíritu de su hijo. Un testimonio más de la enorme crueldad de que es capaz el ser humano. Cegado por las tinieblas de la maldad, puede convertirse en un monstruo. Con María Belén se ha ido un pedazo de la esperanza de todos nosotros, de toda madre, de todo hijo, la esperanza de todos los ecuatorianos de vivir una vida plena, de vivir en una sociedad amable, una sociedad que eche luz a nuestros sueños y aliente nuestros deseos. La violencia ha hecho metástasis en nuestro país, en particular la violencia contra la mujer. Una violencia que se fermenta en los hogares, en las escuelas, en las familias, que se esconde en la letra de la ley, que se viste en el lenguaje diario, que se pasea por los corredores del poder y que flota en nuestra cultura machista. Porque no es solo María Belén. Hay decenas de femicidios que están clamando atención, no se diga justicia, y reclamando cambios profundos en la sociedad, en el derecho, en las instituciones. Ese silencio cobarde de quienes pudieron salvarla y no lo hicieron, es el silencio de muchos que miran a otro lado ante lo que le pasa a nuestro país. La construcción de una sociedad nueva no se puede hacer desde la irracionalidad y la ceguera. El nihilismo que no permite distinguir y matizar solo ha traído dolor a las sociedades que en él cayeron. Las simplificaciones solo sirven de excusas para el inmovilismo. Pero como si tan absurda muerte no fuese ya bastante, ahora resulta que el país parece condenado a cometer un segundo crimen. Esto es, el crimen de politizar tan infausto suceso. Todo indica en efecto que estamos a puertas de bajar otro círculo del infierno, llevados de la mano por ese corifeo de políticos de ilimitada irresponsabilidad que tanto daño le han hecho al Ecuador. La violencia que hoy vive el país no cayó del cielo, fue creada por hombres como Correa y su camarilla de secuaces, que por más de una década no solo que se burlaban de las mujeres, uno de ellos hasta llegó a ser condenado por abuso, sino que nos instalaron el narcotráfico. Es una violencia que ha sido avivada por hombres como Isa, a quien le importa un bledo el abuso que sufren las mujeres en las comunidades indígenas y la destrucción de Quito. Toda esa pléyade de irresponsables que ven al país como un simple casino, ahora pretenden apostarle nuevamente a la ruleta del caos y de la desestabilización. No importa si para hacerlo manosean el discurso del feminismo en el que no creen. No pueden venir a hablarnos de crímenes de Estado, los responsables de asesinar al general Gabela por denunciar la corrupción y otros casos similares. La muerte de María Belén no puede servir de alfombra para que sobre ella caminen aquellos que tanto daño le han hecho a nuestra nación, ni debe convertirse en la ventana por donde entren sus enemigos. Ello sería como volver a asesinar a María Belén y enviar al olvido su muerte. Hernán Pérez Luz, El Universo. Justicia a la carta en 30 días, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Si revictimizar es obligar a la víctima a revivir su calvario, ayer martes la Asamblea Nacional se pasó el día revictimizando a Elizabeth Otavalo, la madre de la asesinada María Belén Bernal. 3 veces tuvo ella que contar su dolorosa historia, casi con las mismas palabras, urgida por el deseo de protagonismo de los legisladores. Primero ante la Comisión de Garantías Constitucionales, después ante la de Justicia y por último ante el Pleno. Y quizás tenga que hacerlo una vez más, pues el Pleno, en medio de una bochornosa competencia por alzarse con el caso como si se tratara de un trofeo, decidió conformar una comisión ocasional ad hoc para tratarlo. Su objetivo, establecer la verdad, hacer justicia y otorgar reparación en el plazo de 30 días. Casi nada. Las comparecencias de Elizabeth Otavalo fueron conmovedoras. Ella llegó acompañada de decenas de militantes de movimientos feministas que gritaron consignas contra la policía y el Estado femicida, a quienes se refiere como compañeras de lucha. Otavalo contó su experiencia de desamparo durante los angustiosos días de la búsqueda de su hija, que empezó tarde y, según ella, de forma desarticulada.
su sensación de desamparo ante la indiferencia de las autoridades, las razones que alimentan su certeza de que hay encubridores del crimen dentro de la policía. Desde los cadetes hasta los altos generales, dijo, hay un espíritu de cuerpo latente, un espíritu de cuerpo que no se rompe. Y pidió a las instituciones del Estado que se presentaron la víspera en la escuela de su nieto que dejen de revictimizarlo. Otavalo se quebró en el mismo punto en cada una de sus 3 intervenciones, cuando relataba que su hija pidió auxilio durante 20 minutos y nadie se lo dio, y al recordar la imagen de María Belén enterrada en el Cerro Casitagua, fue ella, su madre, quien pudo identificarla por la ropa que llevaba. Su rostro estaba totalmente desfigurado. La Comisión Especializada Ocasional para la Verdad, la Justicia y la Reparación en el caso María Bernal, que así se llama, fue cobrando forma mientras la sufrida madre hacía su infructuoso e innecesario recorrido por las comisiones permanentes. Está integrada por 5 mujeres, una de cada bancada legislativa, con excepción del partido de gobierno y Pachacuti. Pero este último figura Mireya Pazmiño, que pertenece a ese partido solo en los papeles, pero en realidad rompió con él hace rato y vota con el correísmo. Las otras integrantes son la también correísta Ana Cecilia Herrera, Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática, Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano y la independiente Amada María Ortiz. La comisión es en realidad una formalidad. Los partidos que la integran ya tienen resuelto quiénes son los culpables de esta historia. Cuando 6 hombres están al frente del país, entre ellos el asambleísta Ordóñez, sancionado por agresión y misoginia en esta Asamblea Nacional, me queda la duda. ¿Cuál es el enfoque de género que se quiere presentar? Dijo la correísta Victoria de Sintonio. Como no son sus hijos, como no son familiares directos de ninguno de ellos, les importa un carajo la vida humana, aventuró su compañera de bancada Fernando Astudillo, y concluyó, aquí, en la asamblea, se ha de hacer justicia. La idea de hacer justicia fuera de lugar en un órgano político que no tiene esa competencia estuvo presente a lo largo de toda la jornada. Vamos a hacer nuestro trabajo para que esto no quede en la impunidad, ofreció Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia. Él incluso mocionó, y la comisión lo aprobó por unanimidad, nombrar un equipo técnico que se encargue, entre otras cosas, de dar coordinación al trabajo de la Fiscalía. Tal cual. Victoria de Sintonio anunció una verdadera casa de brujas. Quienes pensaron que el responsable era el conserje o el guardia que estaba ahí, o la misma víctima, serán procesados. A quien amenazó a los movimientos sociales en nuestra comisión, no le bastarán las renuncias y las disculpas y los perdones para evadir responsabilidad. La tesis del crimen de Estado, aquí ni se discute. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. ¿Por qué el presidente se cree chamán? José Hernández, 4 Pelagatos. El presidente Guillermo Lasso inauguró una nueva estrategia de comunicación. La Escuela Superior de Policía, donde fue asesinada María Belén Bernal, será demolida tras las pericias judiciales. Y allí serán construidas nuevas habitaciones con enfoque de género. Por supuesto, ese anuncio puede ser leído en 2 planos. Primero como un ritual de expiación y de purificación. Y luego como la prueba de esa ausencia de distanciamiento de la que habló el lingüista Bernard Lamisset entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, y que en el caso del gobierno del presidente Lasso es señal inequívoca de su imposibilidad de conectarse con una sociedad desperdigada y confrontada a poderosos factores disolventes. Demoler un edificio es un gesto que va más allá de las palabras, es una acción extrema, un acto simbólico, de valor simbólico. Lasso, como chamán improvisado, propone operar una ruptura radical destinada a sanar un acto abominable, desapareciendo el edificio donde ocurrió. No propone renovarlo ni adecuarlo, dijo derrumbarlo. Ofrendarlo como chivo expiatorio destinado a reconciliar el Estado con las generaciones de cadetes que vendrán a la escuela y de disculpa perdurable con María Belén Bernal. Una limpia exorbitante, pero Lasso no es chamán, ni la sociedad ecuatoriana está acostumbrada
a navegar en espacios semióticos o simbólicos. Su gesto, al margen de si es legal, no será aceptado ni por la familia de María Belén, atribulada y afligida, como no puede ser de otra manera, y también permeable a la manipulación política. Lazo, queriéndolo o no, quiso competir en el campo de las emociones, en el cual se mueven las redes sociales, y cayó en terreno minado. Su rol no es ser chamán, es ser presidente. Y el Estado no reclama estados de alma, sino el uso de la razón y el sentido de responsabilidad. El presidente cayó en la tentación de juntar lo real, lo simbólico y lo imaginario, y hacer que lo simbólico, convertido en estrategia de persuasión, reemplace el discurso político. Un evento de la realidad, un evento tan execrable como el asesinato de una mujer en una escuela de policía, no puede filtrarse en el campo de lo simbólico, ni como exorcismo, ni como mensaje. Necesita explicaciones que se obtendrán con el trabajo de los fiscales y de los jueces. Esos procedimientos toman tiempo. Es claro que el presidente no está intentando bloquear esas investigaciones, por el contrario, pero sus gestos, que incluyen votar al director de la escuela, pedir la disponibilidad de oficiales, sacar al ministro del Interior Patricio Carrillo y demoler la escuela, lucen gobernados por la desesperación de no llegar con sus mensajes a la sociedad. Eso posiblemente explique este salto de la realidad a lo simbólico, en el cual también vuelven a quedar sin piso el imaginario político. El presidente no se está comunicando con el país. No es un problema de la Secretaría de Comunicación, es el resultado de una deplorable estrategia política que hay que endosar, porque así es la política, al propio presidente, y que ilustran a la perfección dos personajes en particular de su gobierno: el secretario de la Administración y el ministro de Gobierno. El primero tiene que ver con los problemas de gestión. El segundo encarna la desconexión política de fondo y de forma con la opinión, y que tiene que ver con el perfil de Francisco Jiménez, escurridizo, inasible, con una retórica hueca para la galería y movidas políticas paradójicas, cuando no totalmente incoherentes, con lo que se cree que es Lazo. Así, el gobierno no tiene discurso político, tampoco cuenta en el campo de la racionalidad, que es el suyo, con modos de representación visuales o verbales que le permitan construir y renovar el imaginario político. Guillermo Lasso, que se reinventó en la segunda vuelta, que oyó y procesó como republicano mensajes incluso contrarios a su forma de pensar en los primeros meses de su gobierno, se encalló. No procesa las críticas, quita de su camino a quien las haga, se aísla. En ese vacío, en el cual hay carencia de iniciativa política, el presidente de la República y su equipo están condenados a reaccionar, y es lo que han hecho sin remedio, navegando al ritmo de troles, golpistas y mercenarios de todo pelambre. Eso ha llevado a Lasso a sobrereaccionar en el caso del asesinato de María Belén, y a creerse chamán en vez de presidente. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Preparan en New York albergues en hangares con carpas para recibir a los migrantes. A la fecha ya han llegado más de 13.000 migrantes a la ciudad de Nueva York, la mayoría enviados en autobuses desde Texas, y Enger Bear es uno de ellos. Sí, yo dije que iba para Nueva York y me mandaron gratis para acá, para Nueva York, y aquí estoy. Lo que continúa agravando la crisis de hacinamiento en los albergues municipales, y para hacerle frente, la alcaldía inició una construcción de un hangar con carpas en Orchard Beach, en el Bronx, y propuso utilizar barcos cruceros para darles hospedaje temporal. Donde me pongan a dormir duermo, ya que uno, ¿qué va a hacer? La selva, uno dormía en el río, ya que me pongan a dormir en un barco, ¿qué puedo hacer? Duermo donde sea, con tal y tener a mi familia bien. Con el invierno acercándose y por tratarse de áreas remotas y desconectadas, activistas se han opuesto a que los migrantes sean ubicados allí. No considera las necesidades de las personas que están llegando a la ciudad buscando refugio, porque estarían desconectadas, no tendrían el mismo acceso a los servicios y a los beneficios que se le pueden brindar a las familias que ya llegan en un estado de vulnerabilidad, o sea, vulnerables, están
necesitadas y requieren es que sean conectados con todas las demás agencias y los recursos que la ciudad les puede brindar. Suecia y Dinamarca apuntan a un sabotaje como la causa de las fugas en el Nord Stream 1 y 2. Las autoridades de Dinamarca han podido captar en imágenes una de las 3 fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, cerca de la costa danesa. La causa de las fugas está siendo aún investigada, pero toma fuerza la sospecha de que se trate de un sabotaje contra la infraestructura energética. De ser cierto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la respuesta del club comunitario será la más fuerte posible contra los responsables. Tanto el gobierno de Dinamarca como el de Suecia defienden la hipótesis del sabotaje según las evidencias. Así lo explicó la primera ministra sueca Magdalena Andersson. Tenemos información de la inteligencia sueca, pero también hemos recibido información de nuestros contactos en Dinamarca. Y basándonos en ella, hemos llegado a la conclusión de que probablemente se trata de un acto deliberado, de que se trate de un sabotaje. Hasta ahora ni von der Leyen ni Andersson han querido especular sobre el posible motivo ni autor del presunto sabotaje, pero sí han resaltado lo inusual del accidente, de que se produzcan 3 fugas en gasoductos distintos al mismo tiempo. Este martes, el Servicio Sísmico Nacional sueco informó de que se habían detectado 2 explosiones submarinas cerca del lugar donde se produjeron los daños. La extraña coincidencia refuerza la sospecha de una acción premeditada. Quejas en Rusia por el poco entrenamiento y la falta de armamento de los nuevos reclutas. A Rusia se le complica el reclutamiento de los 300.000 reservistas que pensaba enviar al frente en Ucrania. Los intentos de dejar el país por parte de miles de personas se suman a las quejas por la falta de armamento y el poco entrenamiento que reciben algunos soldados antes de ser enviados al frente. Los expertos afirman que tardarán meses en entrenar a los movilizados. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha supervisado personalmente el entrenamiento de un grupo de reclutas en Alavino, cerca de Moscú. Por su parte, el patriarca ortodoxo ruso Cirilo ha llamado a una movilización espiritual que contribuya a la reconciliación con Ucrania. Hace 2 días ya dijo que los rusos que murieran allí lavarían sus pecados. Sin embargo, muchos rusos han salido a la calle para protestar contra cualquier tipo de movilización. Por el momento han sido detenidas unas 2.400 personas, lo que ha provocado la alarma de las Naciones Unidas. Estamos profundamente preocupados por el gran número de personas que, al parecer, han sido detenidas en la Federación Rusa por protestar después de que las autoridades anunciaran una movilización parcial de tropas en el contexto del conflicto armado en Ucrania. Mientras tanto, miles de rusos siguen cruzando las fronteras para evitar esta o futuras movilizaciones. Unos 100.000 han llegado a Kazajistán, más de 60.000 entraron en la Unión Europea la semana pasada, decenas de miles han huido a Mongolia y unos 10.000 entran en Georgia cada día. Salimos de Vladikavkaz ayer a las 3, compramos bicicletas y llegamos a la frontera así. Estuvimos en una cola y hoy logramos cruzar la frontera a las 11. Nuestro coche se rompió a 100 metros de aquí y nos quedamos atrapados. Yo, mis 2 hijos, 2 gatos y 2 perros. Pero siempre hay gente buena, por eso lo logramos. Rusia no ha cerrado sus fronteras y afirma que no piensa pedir a otros países que extraditen a los ciudadanos que huyen de la guerra, por el momento. Una apretada agenda espera a Giorgia Meloni en negociar la formación de su gobierno con sus socios. Una agenda cargada espera a Giorgia Meloni, la gran ganadora de las elecciones en Italia. La crisis energética, la recesión que asoma, pactar con Bruselas la revisión del plan de recuperación y presentar los presupuestos para enviarlos a Bruselas el 15 de octubre. Pero antes debe formar gobierno. Son días importantes porque las negociaciones han comenzado ya. Sin embargo, será una fase que no durará mucho. De hecho, el 13 de octubre el Parlamento se reunirá por primera vez después de las elecciones para elegir a los presidentes de la Cámara y del Senado. Después comenzarán las consultas y el nuevo gobierno podría entrar en funciones a finales de octubre. Este es, sin duda, el deseo del presidente Mattarella,
dada la situación de crisis que atraviesa el país. De media aquí en Italia se tarda unos 30 días en formar gobierno. En 2018 fueron 3 meses. No es el caso esta vez porque el resultado de estas elecciones es muy claro. Así que las discusiones continúan. También se habla de la posición que tendrá el líder de la Liga, Matteo Salvini. Le gustaría poder volver al Ministerio del Interior, pero su partido ha sufrido una fuerte derrota en estas elecciones. Con todo, Salvini ha decidido seguir siendo el líder. Así que las discusiones continúan, discusiones importantes, al igual que es importante poder encontrar un acuerdo. De hecho, el objetivo de Giorgia Meloni es mantener la coalición unida. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.